Pulso Latino. Caminhos Latinos. A série Caminhos Latinos América Central é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e o Berta Coletivo Latino-Americanista. Queridas e queridos ouvintes, a série Caminhos Latinos está de volta e desta vez a nossa viagem vai ser pela América Central. Essa série é fruto de uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidades Latino-Americanas da Unifesp e o Berta Coletivo Latino-Americanista. Eu sou Rafael Lima e te convido para embarcar nessa viagem com a gente. Caminharemos em 6 episódios semanais por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Nossa parada em cada país terá um pouco de história para a gente entender o pano de fundo e depois um bate-papo com alguém que conheça bem a realidade desse país e que possa nos falar dos desafios e conflitos que estão na ordem do dia. No primeiro bloco de cada episódio, quem vai caminhar com a gente é o historiador e professor da Universidade Federal de São Paulo, Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Ele é autor, entre outras obras, do livro Uma História da Onda Progressista Sul-Americana, editado pela Elefante, e também é coordenador do programa Realidades Latino-Americanas da Unifesp. No segundo bloco, teremos sempre um ou uma entrevistada que esteja metido de cabeça nos assuntos presentes desses países. Os episódios serão publicados todas as quintas-feiras, a partir de hoje. Essa série vem sendo construída com um grande esforço militante pelo coletivo do Pulso Latino e do Berta, além de vários parceiros e apoiadores. Siga o Pulso Latino nas redes sociais, escreva para a gente e indique nosso trabalho para seus amigos. E claro, não deixe de nos escutar pelo seu aplicativo de podcast favorito. Pulso Latino. Olá, sou Fábio Luiz e nós começaremos o nosso caminho latino pela América Central, pelo maior país da região, uma terra de lagos, vulcões e de forte presença da população ameríndia. Nesse território que a gente atualmente conhece como Guatemala, cerca de 42% das pessoas se reconhecem como maia. E nós veremos que a história desse país condensa de forma extrema impasses que marcam a América Latina desde a independência, o legado colonial, a reforma e a revolução. Nessa passagem pela Guatemala eu vou destacar 3 singularidades. A chamada Primavera Guatemalteca, entre 1944 e 54, a violência contra insurgente na Guerra Fria, que matou mais de 200 mil pessoas, em sua maioria indígenas, e a reversão autoritária em curso no país desde que o ex-presidente, o militar Otto Pérez Molina, renunciou em 2015. E esse é o contexto imediato para entender a inédita eleição de um presidente identificado com a mudança, o Bernardo Arévalo, que assumiu o cargo no começo de 2024. E esse vai ser um dos assuntos da segunda parte desse programa. Então, para ligar o fim ao começo, o atual presidente Bernardo Arévalo é filho de Juan José Arévalo, que presidiu a Guatemala entre 1945 e 51. Esse mandato marcou o começo da primeira experiência democrática no país, que durou 10 anos. Até então, a política da Guatemala era dominada por figuras autoritárias e subordinadas aos Estados Unidos. No começo do século XX, a ditadura de Estrada Cabreira, entre 1898 e 1920, entregou ferrovias, companhia elétrica e os portos para o capital Yankee. Também entregou vastas extensões de terra para a famigerada companhia bananeira United Fruit, da qual a gente vai ouvir falar em outros episódios. Então, desse ponto em diante, a influência da potência norte-americana passou a ser total. Estrada Cabreira é o personagem que inspirou o livro El Senhor Presidente, de Miguel Ángel Astúrias, guatemalteco que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1967. Em 1920, a ditadura caiu em meio ao protesto popular, mas nem por isso o país se democratizou. A política foi comandada por militares que chegavam ao poder via golpe ou por eleições restritas, como aconteceu com o general Jorge Ubico em 1931, que logo se tornou ditador. Após 14 anos, Ubico foi derrubado em meio a uma insurreição popular, e quando a junta militar para quem ele passou o poder também caiu, em 20 de outubro de 44, se inaugurou a Primavera Guatemalteca. Embalada pelo socialismo espiritual de Arévalo, que se elegeu com 86% dos votos, a primeira experiência democrática na história dotou o país de uma nova Constituição em 45 e essa Constituição deu voto aos analfabetos, que eram 70% da população, consagrou a liberdade de organização política e de imprensa
reconheceu a função social da propriedade privada, isso tudo nos marcos num processo em que também se criaram instituições como o Instituto Indigenista Nacional, o Instituto Guatemalteco de Seguridade Social, se promulgou o Código do Trabalho e uma lei que obrigava os latifundiários a alugarem terra ociosa aos camponeses. Enquanto isso, o investimento em saúde e educação aumentava. Esse reformismo moderado engatou outra marcha com a eleição de Jacobo Arbenz em 1950. Esse presidente militar ele não abandonou o café, mas apostou na diversificação econômica nos marcos de um projeto de desenvolvimento que exigia modernizar a sociedade. Então, o sistema escolar foi expandido, a indústria nacional foi protegida e se investiu em obras de infraestrutura. Mas o eixo desse projeto foi a reforma agrária decretada pelo famoso Decreto 900 de 1952, por meio do qual se expropriaram 1,5 milhão de acres de terras distribuídos a 100 mil famílias em menos de 2 anos, inclusive 500 mil acres de terras ociosas da United Fruit. Naquele momento, comunistas ocupavam importantes posições no governo, um país em que eram raros os quadros técnicos competentes. É verdade que a gramática da reforma não era comunal, ao contrário, a ideia era ladinizar o indígena, ou seja, fazer dele um camponês. Em todo caso, essa modernização desmontava o paternalismo e estimulava a organização dos trabalhadores. Se em 1944 praticamente não existiam sindicatos na Guatemala, 10 anos depois havia quase 3 mil organizações no campo e na cidade. E esse germe de autonomização política alarmou as classes dominantes dos Estados Unidos no momento em que começava a Guerra Fria. A Primavera Guatemalteca nunca enfrentou uma oposição democrática. Arévalo resistiu a 28 tentativas de golpe de Estado, mas Arbenz foi derrotado. Em julho de 1954, a Guatemala foi invadida por forças mercenárias treinadas e equipadas pela CIA, um ano depois da conspiração que derrubou Mossadegh no Irã, que tinha nacionalizado o petróleo naquele país. O alto mando militar abandonou Arbenz com receio de uma invasão que tinha sido insinuada pelo próprio embaixador dos Estados Unidos. A intervenção militar foi precedida por uma campanha massiva de sabotagem, agitação e propaganda com o objetivo de destabilizar o governo, dividir os militares e fortalecer a oposição, configurando a maior operação encoberta dos Estados Unidos até então. O golpe abriu um período de ditaduras que logo se tornaram francamente contra-insurgentes. É bom lembrar que Arbenz foi derrubado no mesmo ano em que os vietnamitas derrotaram os franceses na Batalha de Dien Bien Phu. E essa derrota convenceu os europeus a desenvolverem técnicas de contra-insurgência na Argélia, que foram exportadas depois para o mundo, inclusive para Guatemala, inclusive para o Brasil. 8 anos depois do golpe, o Arévalo anunciou que concorreria à presidência e logo se tornou o grande favorito, apesar de que naquele momento ele tinha assumido posições conservadoras e anticomunistas. Só que 24 horas depois dele retornar clandestinamente a Guatemala para fazer campanha, houve outro golpe militar. Desse ponto em diante, as Forças Armadas controlaram o país, direto ou indiretamente. Mas o Estado só adotou uma postura abertamente contra-insurgente a partir de 66, e o marco dessa inflexão foi a chamada Operação Limpeza, assessorada pelo estadunidense John Logan, quando mais de 30 militantes arbencistas, ou seja, apoiadores do Jacobo Arbenz, foram sequestrados e atirados no Pacífico. Esse desaparecimento de quadros reformistas às vésperas de outra eleição presidencial empurrou a oposição guatemalteca para a luta armada. A Guatemala inaugurou o desaparecimento político e a contra-insurgência como razão de Estado na América Latina. Além de construir um Estado contra-insurgente, os militares implementaram um projeto de desenvolvimento com o apoio dos Estados Unidos. Esse incipiente desenvolvimentismo impulsionou a erupção de setores populares na política, que se desdobrou num crescimento da mobilização sindical e estudantil na década de 70. Mas a intensificação do protesto popular recrudesceu a repressão. Manifestações e greves eram respondidas com assassinatos e desaparições, e isso levou o próprio governo Carter dos Estados Unidos a cortar a ajuda militar à Guatemala em 77. Num primeiro momento, os protestos aumentaram, mas a intensidade da violência foi minando até colocar em xeque a própria existência das organizações sociais. Entre junho e julho de 1980, dirigentes sindicais foram sequestrados em escala massiva e o próprio vice-presidente renunciou, dizendo que na Guatemala não havia presos políticos, só cadáveres políticos. Esse aniquilamento do movimento social explica por que a insurreição indígena e camponesa, que fermentou em paralelo à Revolução Sandinista na Nicarágua, não foi acompanhada de um levante urbano. Afinal de contas, o campo estava fervendo.
As principais guerrilhas na Guatemala dos anos 70 se distanciaram aos poucos da inspiração cubana para construir estratégias de envolvimento da população indígena. Por outro lado, em muitas comunidades indígenas germinava uma nova geração de lideranças com elevada consciência política, muitos influídos pela teologia da libertação, como a gente vai ver em outros países da região. Esse contexto fermentou o Comitê de Unidade Campesina, o CUC, que veio a público em 78 articulando questões étnicas numa perspectiva classista. Foi uma delegação do CUC que se uniu a estudantes para ocupar de maneira pacífica a Embaixada da Espanha em janeiro de 80, protestando contra a violência no campo. Em resposta, a polícia incendiou o edifício, matando todos os 38 ocupantes, exceto o embaixador que fugiu e 2 camponeses que foram assassinados depois no hospital. Esses fatos ilustram que poucos meses depois do triunfo da Revolução Sandinista na Nicarágua, em 79, havia intensa efervescência. Convergência entre a luta social das organizações comunitárias e a mobilização armada das organizações revolucionárias produziu o maior levante rural da história da Guatemala. A resposta a esse levante popular foi um dos maiores massacres da história do continente. Arrasar territórios foi uma forma terrorista de liquidar a incorporação indígena à insurgência para deter a revolução. Esse objetivo foi perseguido por meio de operações de extermínio minuciosamente planificadas, envolvendo elevados níveis de racionalização das técnicas repressivas à maneira do nazismo. Na Guatemala, Auschwitz se multiplicou. Oficialmente, o conflito interno se estendeu por 36 anos, entre 60 e 96, mas foi no começo dos anos 80 que o terrorismo se desdobrou em genocídio. A Comissão de Esclarecimento Histórico indica que 95% dos 669 massacres aconteceram entre 78 e 84, quando mais de 400 comunidades indígenas foram arrasadas, varridas do mapa. O conflito fez 201.500 vítimas fatais, incluindo 400 mil desaparecidos, dos quais 83% eram indígenas. Isso num país em que a população é 13 vezes menor do que a brasileira. Quem já ouviu falar no genocídio da população indígena da Guatemala? Por que o silêncio? Será que as vidas indígenas contam menos do que outras? As guerrilhas não estavam preparadas para enfrentar as políticas de terra arrasada e esse aniquilamento de povoados inteiros. Quando as 4 insurgências convergiram para formar a Unidade Revolucionária Nacional Guatemalteca, o RNG, a revolução já estava minguando no horizonte. É nesse contexto de refluxo e isolamento dos diferentes frentes guerrilheiros que os militares decidiram transitar uma institucionalidade liberal nos anos 80, mas sem desmontar a contra-insurgência. Na prática, isso significou que o caráter autoritário da transição para a democracia nesse país teve tons extremos. Foi o mesmo general Rios Montt, que depois, quando foi condenado por genocídio, que preparou a legislação para as eleições que vieram. O seu sucessor, que também chegou ao poder pelo golpe militar, foi quem convocou uma Assembleia Constituinte em 84 e criou instituições próprias de uma democracia liberal. Na Guatemala, a democracia foi parida pelo Estado terrorista. Em 2013, o general Rios Montt foi sentenciado a 50 anos de prisão por genocídio e 30 anos por crimes contra a humanidade. Foi o primeiro líder latino-americano condenado por esses crimes num processo marcado por ameaças e agressões. No entanto, essa sentença extraordinária foi anulada 10 dias depois. As negociações de paz se estenderam por 10 anos e o acordo só foi assinado em 96. Mas os acordos de paz, como aconteceu em outros países da região, vieram embalados na agenda neoliberal. Então, um ano depois da paz, foi implementado um plano de ajuste estrutural que privatizou vários setores da economia, ao mesmo tempo em que leis favoreceram a indústria maquiladora, zonas francas e o extrativismo. Isso no país que tem a carga tributária mais baixa do continente, só 8%. Da perspectiva dos negócios, a gente pode dizer que estabilizar o país significou criar as condições para edificar a ordem neoliberal. Essa inflexão globalizante culminou em 2006 na adesão ao Tratado de Livre Comércio entre a América Central e os Estados Unidos, o CAFTA. Apesar do incentivo às maquilas e do sinal verde para o extrativismo, a liberalização produziu déficits crônicos na balança comercial. Em 2020, a Guatemala exportava 1/3 a menos do que importava, enquanto que cerca de 200 mil guatemaltecos ingressavam no mercado de trabalho por ano, mas só 1/10 encontrava trabalho com alguma proteção social. E, no entanto, a paisagem urbana do país é marcada por centros comerciais, cadeias de fast foods, ambulantes, ou seja, isso tudo mostra que as mercadorias circulam. Só que esse comércio não está lastreado no dinamismo da produção nacional, já que os setores mais competitivos são voltados para fora. Então, da onde vem o dinheiro que impulsiona o comércio?
A resposta é que com a globalização o mercado de trabalho também se transnacionalizou. As remessas enviadas por migrantes que trabalham nos Estados Unidos se tornaram um elemento crucial para suavizar o desequilíbrio das contas nacionais e vitalizar o consumo doméstico. Se em 89 os guatemaltecos remetiam 400 milhões de dólares a seus familiares, em 2022 essa cifra rondava 14 bilhões de dólares, o que equivalia às exportações do país e respondiam por quase 1/5 do PIB. O paradoxo é que essa economia das remessas se alimenta da expulsão massiva de pessoas que não conseguem vida digna no país. Mais de 300 jovens deixam Guatemala todos os dias, inclusive indígenas que sequer falam espanhol. A cidade com o maior número de guatemaltecos depois da capital do país é Los Angeles, e a seleção de futebol da Guatemala tem cada vez mais guatemaltecos estadunidenses. Os déficits comerciais crônicos também impulsionaram a pressão sobre os recursos naturais. No século XXI, aumentaram as concessões mineiras, petrolíferas e as hidrelétricas, e tudo isso aguçou os conflitos socioambientais. O extrativismo se intensificou, mas as resistências também. Comunidades mobilizadas contra o extrativismo têm sido o eixo da organização popular no pós-conflito. Essas resistências se apoiam numa revalorização da comunidade como espaço próprio. As lutas por recuperação de terras comunais apoiadas no direito histórico são uma expressão concreta dessa combinação entre revalorização comunitária e direitos indígenas. Essas lutas muitas vezes se desdobram em batalhas jurídicas que recorrem a documentos de origem colonial, como é o caso da comunidade maia caxiquel de Chuarrancho, que em 2017 recuperou terras comunitárias. A luta do povo Tzotzil em Santiago de Atitlán também se apoia num documento do século XVIII, enquanto a comunidade xinca de Santa Maria Xalapán se escora numa cédula real de 1717. A identidade cultural do povo xinca, que não pertence ao tronco maia, tem sido criminalizada e invisibilizada. Para comprovar sua existência enquanto povo indígena, foi preciso recorrer a uma peritagem cultural. Diferente dos tempos da insurgência, a violência extrativista encontra territórios sem resistência armada organizada. Porém, outras formas de resistência se conformam, muitas delas informadas pela cosmovisão maia. Prática espiritual indígena não é perigosa só porque está fora do cânone liberal, mas porque expressa uma comunidade que pensa por si mesma. A vida é pensada e vivida a partir de uma tradição que transborda a influência da religião colonial e o mundo da mercadoria. Elas têm o poder de gerar práticas autônomas que remetem a outras possibilidades da sociedade. Em outras palavras, é um outro mundo já presente nesse mesmo mundo. No entanto, as lutas de inspiração maia se desenrolam em larga medida num universo paralelo à política institucional. É verdade que o partido originário da guerrilha incorporou a espiga de milho como símbolo, mas ele nunca se tornou eleitoralmente competitivo, diferente do que aconteceu com os partidos que surgiram da guerrilha em El Salvador e na Nicarágua. Rigoberta Menchú, uma militante indígena que ganhou o Prêmio Nobel da Paz nos anos 90, também concorreu 2 vezes à presidência, mas nunca decolou. Na realidade, o que caracteriza a política da Guatemala desde os acordos de paz é a precariedade institucional. Desde o restabelecimento de presidentes civis em 86, nenhum governo fez o seu sucessor e nenhum partido retornou à presidência. E, no entanto, até a eleição de Bernardo Arévalo, o progressismo não tinha tido uma chance no país. Assim como no Peru, a alternância eleitoral contrasta na Guatemala com a continuidade das políticas. Desde antes dos acordos de paz, essa combinação de extrativismo, maquiladora, imigração e crime organizado atravessa o país, tudo em meio a altos níveis de violência e corrupção. Então, nessa realidade, o eixo da política nas últimas décadas foi o confronto à captura do Estado para fins ilícitos privados. O pano de fundo dessa captura é a atuação dos chamados corpos ilegais e aparatos clandestinos de segurança, SIACs, estruturas que surgiram na contra-insurgência vinculadas à inteligência militar, mas que se desdobraram depois em organizações criminosas que tiveram plasticidade para se adaptar, penetrar e corromper governos depois do fim do conflito armado. Em particular, a presidência de Alfonso Portillo entre 2000 e 2004 foi vista como um período em que essas máfias surgidas na contra-insurgência voltaram ao poder. Foi nesse contexto que se constituiu a Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala, chamada CICIG, que atuou com o apoio das Nações Unidas entre 2008 e 2019. Nesse período, a comissão produziu denúncias que geraram mais de 400 prisões, inclusive a do ex-presidente Portillo. As investigações da CICIG se intensificaram com a chegada do colombiano Iván Velásquez em 2013. A mais famosa delas revelou um esquema de extorsão e contrabando na alfândega conhecido como La Línea.
Quando esse escândalo veio à tona em abril de 2015, explodiram manifestações massivas e, por sua vez, essas manifestações impulsionaram as investigações. E essa dinâmica levou à renúncia da vice-presidente e depois do presidente, o ex-militar Otto Pérez Molina. Dessa sinergia entre as ruas e os tribunais levou à prisão grande parte do gabinete presidencial e gerou a sensação de que a captura do Estado se revertia. Mas no ano seguinte se elegeu o presidente Jimmy Morales, um comediante que encarnou antipolítica com a consigna nem corrupto nem ladrão. O novo presidente, num primeiro momento, renovou o mandato da CICIG, mas logo as investigações revelaram um esquema ilegal para arrecadar contribuições para o partido do próprio presidente, envolvendo os principais grupos empresariais do país. E aí o andar de cima da sociedade guatemalteca se reunificou. Ivan Velásquez foi declarado persona non grata, foi impedido de voltar ao país e a CICIG foi encerrada em 2019. Ivan Velásquez se tornou ministro da Justiça do governo Gustavo Petro na Colômbia. A expulsão da CICIG deve ser vista como parte de um processo mais amplo de captura do Estado e embrutecimento da violência política no país que ganhou os contornos de uma reversão autoritária. Desde o governo Pérez Molina, a violência nos territórios se intensificou e o governo recorre de forma sistemática ao estado de sítio para implementar projetos extrativistas à maneira hondurenha. O extrativismo avançou de mãos dadas com o exército e o direito penal, enquanto a presença territorial do crime organizado cresceu. O Estado se paramilitarizou e a resistência popular foi ainda mais criminalizada. A militarização da vida envolve o tecido social. Na capital, ruas se fecham por iniciativa dos moradores e se convertem em colônias privadas, enquanto farmácias e mercados são patrulhados por escopetas. Longe do centro é possível ler na entrada de um condomínio os dizeres: essa comunidade é protegida por Deus e pela minha arma. O sucessor de Jimmy Morales, Alejandro Giammattei, aprofundou a reversão autoritária. No plano da justiça, o fim da CICIG foi acompanhado de uma caça generalizada aos operadores da justiça, e mais de 30 deles foram parar no exílio. Esse controle do judiciário foi instrumentalizado para perseguir opositores, inclusive jornalistas. Por exemplo, o diretor do El Periódico, José Rubén Zamora, que denunciou casos de corrupção envolvendo o presidente Giammattei, foi preso em 2022. Naquele mesmo ano, uma fraude eleitoral comprometeu a autonomia da prestigiada Universidade de São Carlos, onde foi instaurado sob resistência um personagem descrito como um narco-reitor. Depois dos defensores dos territórios e da justiça, a repressão estava avançando sobre a universidade e a imprensa. Nesse capitalismo contra-insurgente, em que o Estado foi capturado por redes criminosas que nasceram com os militares e desembocaram no crime organizado, como entender a vitória eleitoral de Bernardo Arévalo, filho do ex-presidente Juan José Arévalo? Bom, isso é um dos assuntos que vai ser discutido a seguir, mas essa introdução ajuda a entender por que a sua posse teve ameaçada até o último instante e também dá uma dimensão das dificuldades que o novo presidente vai encontrar para governar se ele abraçar a aspiração de mudança que o seu pai um dia encarnou. Pulso, 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 pulso latino. Olá, meu nome é Ana Clarice Mendonça Oliveira, sou cientista social e tenho acompanhado dinâmicas sociopolíticas da Guatemala desde 2012. Agora estou aqui com Gustavo Vergara, sociólogo e jornalista, que vai nos contar um pouco mais de detalhes as dinâmicas políticas que estão acontecendo na Guatemala desde as últimas eleições em 2023, né? Muito obrigado, muchas gracias, Gustavo, por aceptar nuestra invitación. Gustavo Berganza es un periodista y sociólogo guatemalteco. Ha sido reportero, editor, columnista y director de medios en su país de origen. Berganza ha realizado investigaciones sobre las interacciones entre los medios y el sistema político. También ha sido catedrático al nivel de pregrado y posgrado en universidades guatemaltecas en temas de teoría social, comunicación y periodismo, además de su rol de director a la Asociación de Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales, DOCES, forma parte de la Misión de Observación Electoral de Guatemala, un consorcio de organizaciones de la sociedad civil cuya finalidad es vigilar la integridad del proceso electoral 2023. Consideran el plan presentar en la candidatura de Arévalo, de cuidado con la naturaleza, ¿no? Lo que se pone por escrito, ¿no? Que prevé transitar de una economía extractiva a una basada en la producción generativa, limpia y circular. ¿En qué medida estas propuestas atienden las demandas históricas de los movimientos indígenas y campesinos
especialmente lo que se refiere a la reforma agraria y a los derechos territoriales de los pueblos. Mira, en el caso de reforma agraria, si de este país, ese tema está totalmente descartado. Es decir, lo que nosotros tenemos en el gobierno de Arévalo es un gobierno que yo te diría que va más, él, en lo personal, es mucho más conservador que un socialdemócrata. Entonces, él se situaría más hacia el liberalismo social más que hacia la socialdemocracia. Y por el proceso que tuvo que vivir para tratar de asumir la presidencia, pues ha tenido que hacer muchísimas concesiones al sector privado organizado, en particular a las patronales. Y aparte de que él, en lo personal, es una persona la vemos como conservadora, es decir, todo este tipo de acuerdos necesarios para su supervivencia política, pues hacen totalmente inviable la idea de una reforma agraria. Es decir, lo que está experimentando ahorita en este momento Bernardo Arévalo para el tema de la tierra es viejas soluciones que vienen desde la firma de los acuerdos de paz en 1996, que es el Fondo de Tierras, que prácticamente lo que hace el Fondo de Tierras es únicamente comprar fincas que están abandonadas o que los dueños ya no las quieren para dárselas, para vendérselas a campesinos. O sea, esa es la solución que ha buscado. De ahí en otros temas como el de la economía extractiva, lo que ha tratado de hacer Arévalo es en primer lugar, reconstruir el mecanismo de diálogo que quedó destruido desde el gobierno de Jimmy Morales, cuando la Comisión Presidencial de Diálogo prácticamente fue desmantelada. Y esto se ha estado haciendo a través de la Secretaría Privada de la Presidencia. Una de las subsecretarías está a cargo de establecer todos estos nuevos contactos con grupos indígenas. Y bueno, pues poco a poco han ido estableciendo esas redes que permiten acercar al gobierno a los grupos indígenas. Cambio de economía, eso es sumamente difícil, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver, porque tienes una pregunta más específica sobre eso, ¿no? Fue muy bien. Que seguimos entonces de una forma, ¿no? Quizás un tanto más romantizada, quizás una imagen respecto a la Revolución de Octubre, ¿no? La próxima pregunta parte un poquito en este sentido, ¿no? Así que le pregunto que si podría trazarse algún paralelo entre el proyecto político, económico y social presentado, ¿no? En la candidatura de Arévalo y junto al movimiento Semilla. Así que también me gustaría que me explicara un poco el movimiento Semilla, ¿no? Y las transformaciones ocasionadas a partir de la Revolución de Octubre de 1944. Si hay algún paralelo posible entre el imaginario y el proyecto, ¿no? En estos dos momentos de la historia de Guatemala. No, mira, en realidad la única conexión que hay con la Revolución de Octubre es el apellido. Es decir, la Revolución de Octubre representó un rompimiento, un ayornamiento de las estructuras políticas y hasta cierto punto económicas y de producción de Guatemala en 1944. Es decir, pero digamos, ese proyecto tenía la ventaja de contar con un apoyo multisectorial. Es decir, veníamos de una economía prácticamente feudalizada y de un modelo industrial muy primitivo. Sí, yo te diría que también que tal vez era también un modelo un poco patrimonialista, ¿va? Es decir, en el que muchos de los beneficios del poder eran absolutamente personalizados en el cargo del presidente, que era Jorge Ubico. Y bueno, hubo un cambio. Se autorizaron los sindicatos, se emitió un código de trabajo, se instaló la seguridad social. Se dio el derecho de sindicalización, pero no fue un movimiento principalmente urbano.
y sí se dio muchísima más libertad que la que se tenía antes durante el gobierno del dictador. Es decir, en los paralelismos, como te digo, son mini. Es decir, lo único es el hijo del presidente, que ni siquiera estaba destinado a ser presidente, porque él era un oscuro diputado de una bancada mínima, de un grupo parlamentario mínimo en el Congreso de la República, en el que no tenía ninguna figuración destacada. Es decir, la voz cantante la llevaban otros dos diputados, y él era como, pues, era un backbencher, ¿verdad? Como dicen en el sistema parlamentario. Sin embargo, ante la ley electoral guatemalteca no permite que los partidos políticos pasen una elección sin inscribir candidatos. Entonces le tocó a él, como una salida honorable después de haber sido presidente, que lo inscribieran como candidato. No existía la menor perspectiva alguna, ni el menor afán de que iban a ganar, sino lo que estaba pensando toda la organización del partido era ir creciendo paulatinamente. Este es un partido fundamentalmente de urbano, ni siquiera tiene una organización fuerte en el interior del país, y la mayoría de sus integrantes pues es gente de clase media, mestiza, no tiene casi militantes indígenas, no tenía representación en el resto del país. Y bueno, él entra en un proceso electoral totalmente atípico, en donde el presidente y sus aliados en el Congreso, en la Corte, e incluso dentro del sector privado organizado, comienzan a descartar todos los candidatos que puedan hacerle competencia a los que retaban al status quo. Es decir, que de lo que se trataba aquí no era tanto de imponer un modelo ideológico, sino simple y sencillamente de perpetuar un modelo de gobierno de gran corrupción, en las que se repartían los negocios entre una clase política determinada. Entonces quitan a 3 candidatos, quitan a una candidata indígena, Telma Cabrera. De ahí le prohíben la inscripción a otro candidato de derechas, que era retador de Yamatei, del presidente Yamatei. Y por último sube un candidato populista de derechas, así muy al estilo del tu expresidente. Lo ven crecer en las encuestas, y por último, a 20 días de la elección, le niegan la participación, ¿verdad? Es decir, estas son estrategias que hemos visto ya en Nicaragua y que hemos visto también en Venezuela para impedir que se rete al status quo. Y dentro de ese modelo, dentro de ese escenario, entonces, al final la gente se queda sin candidatos, pues. Ven como la única posibilidad a Arévalo. Y Arévalo, sorprendentemente, como era de un partido mínimo, sin mayor organización en todo el país, sin cuadros, y él, una persona no muy relevante, sin mucha figuración, pues el radar político del status quo no lo detectó, y se coló a la segunda vuelta. Y así fue como ganó. Es decir, fue un voto de rechazo al status quo, y en alguna medida después se canalizaron expectativas de que podía ser una renovación total del sistema político, económico y social. Pero esto realmente era irse demasiado en ambiciones, porque el que entró en un Congreso que era controlado por la mayoría del status quo, con un ministerio público que era el brazo de persecución legal de los políticos, de la alianza política y económica gobernante, y que no iba
a permitir que sus privilegios se perdieran. Es decir, pero insisto, no son privilegios de clase, sino son privilegios de conveniencia de una clase política corrupta. No estamos hablando aquí de un enfrentamiento de izquierdas y derechas tradicional, sino estamos hablando de un status quo que pinta como comunista, como peligroso, como mensajero de la Agenda 2030 de la ONU, como difusor del globalismo y de las doctrinas de género, a alguien que es realmente una persona moderada, tirando más a conservador, con tal de mantener el status quo dominado. Y así es como llega Arévalo a la presidencia. O sea, digamos, no hay parangón entre lo que sucedió en 1944 y lo que sucedió ahora. Como te digo, la única coincidencia es el nombre. Bueno, el nombre y bueno, de la agenda política, de la perspectiva política, no se logra recuperar nada, pero todavía me queda en este encuadre una duda respecto al movimiento Semilla en sí mismo, ¿no? ¿De dónde parte esta perspectiva de que Arévalo podría, ¿no? Representar algún interés popular que haya movilizado tanta gente a defender la elección, ¿no? El momento crítico también de reconocimiento del proceso electoral y toda la gente en la calle? ¿Qué significó, ¿no? ¿Qué significa la emergencia de un movimiento Semilla, de lo que se trataría y cómo se conecta el movimiento a la candidatura de Arévalo? Mira, lo que sucede con este movimiento es que en realidad era un rechazo pues a 8, 10, 20 años de gobiernos que se habían entronizado como una clase política corrupta, pues. Es decir, lo que tú tenías era un presidente profundamente impopular, con un Congreso que gobernaba a puro soborno de los diputados. Es decir, que mantenía su poder electoral dándole un soborno a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que nombraba a sus socios como magistrados de la Corte de Constitucionalidad y que también los sobornaba. Y también había demorado la elección de la renovación de las Cortes durante 3 años. Es decir, todos estos le debían a él el cargo. Entonces, es decir, lo que hay es una forma de autoritarismo, es decir, es distinto de los autoritarismos del pasado. No es como un autoritarismo, como el autoritarismo que instalaban los estadounidenses en otros países para detener a los grupos de liberación popular. Era una cleptocracia, llamémosla así, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, lo que había dentro de ese contexto también había un Estado, la utilización de la Fiscalía como una herramienta de persecución de los enemigos del régimen. Es decir, toda la gente que criticaba al régimen o que era considerada como peligrosa por el régimen era sujeta a un juicio con cargos espurios. Entonces, ese era el patrón de lo que había. Y ya cuando Arévalo se acerca a la primera ronda electoral, entonces comienza a apropiarse de ese lenguaje de lucha anticorrupción, de la necesidad de cambiar el sistema de justicia, etcétera. Es decir, pero prácticamente esa fue su campaña. Y esto empató con el cansancio que había de regímenes anteriores hacia la corrupción y hacia la acción de la fiscal, que estaba tocando a periodistas, que estaba tocando a defensores de derechos humanos, que estaba tocando incluso a políticos que no tenían, digamos, una ideología progresista. Entonces, eso es lo que motiva a los grupos indígenas a moverse y a hacer esa serie de manifestaciones que apoyaron la llegada de Arévalo.
Pero, digamos, en las manifestaciones el reclamo era destituir a la fiscal general. Paradójicamente, no había reclamos por la tierra, no había protesta contra políticas extractivistas, no había reclamos de matrimonio igualitario ni nada por el estilo, sino que era sencillamente contra la corrupción, contra la fiscal y defensa de lo que miraban como una reversión democrática. Quizás ahorita podríamos hablar un poquito más del Congreso en este mismo escenario, ¿no? Reformulando un poquito la pregunta, ¿qué influencia tienen los grupos, las élites, ahorita mismo en la formación del nuevo Congreso Nacional? ¿Cómo está la representatividad política en ese sentido, ¿no? Si hubo algún cambio y cómo va el discurso anticorrupción también en este mismo escenario. Mira, el Congreso de la República ha evolucionado, es decir, como ha evolucionado la clase política en Guatemala, porque originalmente los partidos políticos eran financiados por los empresarios, los grandes empresarios. Sin embargo, digamos, el sistema de distribución del presupuesto de Guatemala le asigna un gran porcentaje a las municipalidades y también a entidades intermedias que son los consejos de desarrollo. Y a partir de los consejos de desarrollo se gestiona muchísima obra pública. Y todo ese manejo de la obra pública por medio de municipalidades, por medio de consejos de desarrollo y además por medio de contratos públicos otorgados por el gobierno, lo que ha hecho es que muchos políticos se hayan convertido en empresarios de la construcción o en empresarios que prestan bienes y servicios al Estado. Y de esa manera se han independizado de la clase económica tradicional. O sea, digamos, los políticos son totalmente autónomos en este país. Y a eso hay que agregar también la presencia del narcotráfico. El narcotráfico en toda la zona fronteriza de México, de Belice, Honduras e incluso El Salvador, y parte costera también controla muchas municipalidades. Entonces, lo que tenemos no son, te reitero, partidos ideológicos, sino partidos que defienden sus intereses económicos. Sus intereses económicos, fundamentalmente, eso es todo. Entonces, en el Congreso de la República, salvo el pequeño grupo parlamentario de Semilla, que son 23 diputados dentro de un Congreso de 160, todo el resto pertenece al antiguo orden establecido. Han logrado hacer alianzas. Por ejemplo, la semana pasada lograron la aprobación de una ampliación presupuestaria, pero para lograr tuvieron que recurrir a mecanismos que utilizaban los gobiernos anteriores, que están en una zona gris entre corrupción y entre legalidad, porque hubo necesidad de transferir como obras específicas a esos consejos de desarrollo y también a proyectos específicos que no van a ser fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas. Entonces, lo que ves ahí es que también hay una utilización de procesos de corrupción, llamémoslos así, que habían sido utilizados por gobiernos anteriores. Esto le dio una mayoría muy fuerte para poder pasar la ampliación presupuestaria con 109, 110 votos de 160. O sea, imagínate, son más de las 2/3 partes del Congreso. No quiere esto decir que se vaya a mantener esa mayoría. Y hay temas que le interesarían mucho al gobierno, o por ejemplo la modificación de la ley de la fiscalía, que le permitiría despedir a la fiscal si la modifica, pero no lo va a lograr, porque ahora con esta clase política, pues cada voto
va a tener un costo. Entonces, como está actualmente el Congreso de la República. Así que, no sé si se podría decir, intentando sacar ahí alguna confusión de lo que estoy consiguiendo percibir, más que obstáculo a la implementación, bueno, se coloca, ¿no? Claro, los grupos de poder cobrando, ¿no? El coste de cada voto se coloca como un obstáculo a la implementación de cualquier política, ¿no? De modo general, pero se podría decir entonces que el gobierno de Arevalo se va acomodando también, ¿no? A los, digamos que al juego para la aprobación de cada propuesta de gobierno. Mira, no sabemos si eso va a ser una línea permanente de acción, pero es evidente que con esta aprobación reciente, la semana pasada, de la ampliación presupuestaria, pues tuvo que recurrir a sistemas de compra de votos que garantizan el éxito de que las iniciativas parlamentarias funcionen. Entonces, pero a eso tenemos que agregarle, Clarice, el hecho de que Arévalo se ha tenido también que apoyar mucho en los empresarios tradicionales. Es decir, y uno de sus apoyos son precisamente las industrias extractivas. Es decir, la cementera nacional, por ejemplo, es una de las industrias que antes se oponía a él porque lo miraba como comunista, pero ahora tiene un acceso frecuente al presidente. Y lo ven al presidente como una persona que ya no es tan peligrosa como al principio pensaban que era. Y así ha sucedido con varios sectores. Y digamos, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Pues en primer lugar, aquí en Guatemala es uno de los pocos países de América Latina y del mundo occidental que no tiene una ley de competencia que estimule la competencia. Es decir, el gobierno ya no impulsó la aprobación de una ley de competencia. Es decir, eso te demuestra, digamos, también la línea que va tomando. Luego tenemos el tema, siguiendo siempre con las industrias extractivas, el tema de la minería. Es decir, el gobierno recientemente ha dicho que va a respetar las licencias de explotación minera. Es decir, yo no sé hasta qué punto esto le va a causar problemas con grupos indígenas que están opuestos a esto. Pero sobre el gobierno pesa la realidad de que todas estas compañías internacionales, porque todas tienen sede en Estados Unidos o en Europa o en Canadá, cuando hay diferencias con el gobierno, recurren a mecanismos de arbitraje. E inevitablemente el arbitraje siempre va a tender a favorecer a las empresas privadas. Entonces, en el caso de la minería de níquel, por ejemplo, hace poco la compañía Maya Níquel, que fue una de las empresas que tuvo que detener operaciones cuando el gobierno decretó una moratoria en la minería, amenazó con presentar una demanda en Estados Unidos por un arbitraje por $200 millones. Entonces, ante esa perspectiva, al gobierno no le ha quedado otra que dar marcha atrás. Y sobre todo porque también otra de las mineras es la compañía guatemalteca de níquel, CGN, que estaba en manos de un consorcio ruso con sede en Ginebra. Esta compañía fue vendida a una minera estadounidense. Y tú sabes que si no es por Estados Unidos, el gobierno no toma posesión. Entonces hay una serie también de factores externos geopolíticos es decir, el gobierno le tiene una deuda a la comunidad internacional por haber podido tomar posesión.
y obviamente toda la comunidad internacional, sobre todo los europeos y los estadounidenses, van a apoyar a sus empresas en los negocios que tengan en Guatemala. Entonces, así es como está el tema de la economía. Como puedes ver, es totalmente distinto de lo podía pensarse que pudo pasar en 1944 con la revolución. Y la presión, ¿no?, de las empresas, eso sí, es un dado constante, permanente de las transnacionales, la presencia, Claro. ¿no?, en los procesos de toma de decisión, ¿no? Están ahí siempre con mucha fuerza para imponer los contratos, para imponer la legislación que más le convenga, ¿no? Sí. Además histórico y la intervención de los Estados Unidos también. Así que le pido disculpa para cambiar un poquito el orden, ya que estamos en esta línea de raciocinio, porque la última pregunta que le hacía era precisamente la referencia al escenario internacional. El tema del extractivismo me interesa en particular, no, pero sabemos que también hay una serie de otros temas que marcan, ¿no?, las relaciones entre Guatemala y los Estados Unidos, como por ejemplo la gestión de las migraciones, ¿no?, además de las presiones de sectores extractivistas. Entonces, sí hubo ese movimiento de presión para que se reconociera, ¿no?, el gobierno, esta presión externa, pero además sabemos que la presencia de los Estados Unidos ahí para avalar o no gobiernos latinoamericanos y precisamente centroamericanos ha sido una constante, ¿no? Y ahorita, ¿cómo evalúa a usted que ha estado el diálogo y la presencia de Estados Unidos con estos dos temas y precisamente también con el tema de las migraciones, ¿no? ¿Cómo ha estado siendo tratado este tema? ¿Qué tipo de presiones, ¿no?, de imposiciones o de acuerdos se ha estado haciendo entre el gobierno de Estados Unidos y el nuevo gobierno guatemalteco? Mira, la política de Estados Unidos se endureció muchísimo con Biden. Es decir, yo te diría que está casi al mismo nivel ya de lo que teníamos con Obama. Es decir, paradójicamente con Trump no era tan dura como es ahora con Biden, que cerró totalmente las fronteras. Entonces, al gobierno no le queda otra más que recibir a los deportados que vienen semanalmente en los vuelos desde Estados Unidos. Pues no ha habido, para fortuna del gobierno ni para fortuna de los Estados Unidos, ningún tipo de movilización masiva como las caravanas que se armaron en años anteriores. Pero es decir, los mayores temas que preocupan a Estados Unidos son, en primer lugar, como ya me dijiste tú, la migración y luego el narcotráfico. Esos son los dos grandes puntales de la política estadounidense hacia Guatemala. Y en el tema también del narcotráfico, pues ha habido una aceleración de extradiciones en los últimos meses y también ha habido una interceptación más constante de cargamentos de precursores y de cocaína en Guatemala. O sea, digamos, hay una preocupación dentro de la política del gobierno no contrariar a los Estados Unidos. Y bueno, y lo que esperamos, ya sea que gane Kamala Harris o que gane Trump, de todas formas, ahí es una diferencia entre blanco, entre negro claro y negro oscuro. La política no va a variar. Sí, muy fuerte que el tema migratorio, ¿no?, es un tema bastante central en las campañas allá, ¿no?, en los Estados Unidos. De Trump se coloca públicamente como aquel que va a hacer las deportaciones en masa, el que está en contra de las migraciones y todo. Y del otro lado vemos que las políticas en la práctica, ¿no?, el discurso va por otro lado, pero en la práctica, la política migratoria de los demócratas ha sido particularmente muy dura, ¿no? Mira, la única diferencia que va a haber
supongo yo, entre si gana Trump o si gana Harris, va a ser en en el contrapartidas que se den por evitar la inmigración. Es decir, en el caso de Trump, lo único que ha dicho es que se va a cortar totalmente la inmigración. O sea, no va a dar, digamos, apoyo económico para desarrollar industrias que permitan crear trabajo en zonas deprimidas que expulsan población. Eso no lo ha dicho Trump. Él simple y sencillamente ha dicho que se va a cerrar. En el caso de Harris, pues Harris vino aquí a Guatemala y estuvo manejando iniciativas para propiciar la inversión de empresas estadounidenses en Guatemala o de empresas transnacionales latinoamericanas en Guatemala para limitar la migración. Pero en última instancia, el mensaje es, y ella misma lo dijo aquí en Guatemala, no vayan a Estados Unidos, no emigren. Ese fue el mensaje que vino a dar cuando visitó Guatemala. Entonces, como te digo, es la diferencia entre negro claro y negro oscuro. Y además con la agenda migratoria y de control del narcotráfico, en el país hay un discurso más duro, anti-inmigrante, que tiene una base más abiertamente racista, ¿no? De parte del trumpismo, en lo que de parte de los demócratas intenta ser, digamos, que ponerle un maquillaje quizás en algunos momentos, o se propone inversiones en Guatemala o en otros países latinoamericanos, el tipo de inversión que puede llegar a venir. Ya nos encontramos con otro problema, ¿no? Con potencialmente el aumento de la presión extractivista o las industrias, ¿qué tipo de industrias serán? Estamos hablando de que de las maquilas, el modelo de las maquilas o hay alguna otra forma de inversión distintas que se esté proponiendo, además de esos dos sectores. Mira, también está proponiendo mucho el tipo de lo que le llaman la call centers, o sea, digamos, la atención de llamadas telefónicas de empresas externas. Ese es un modelo que ha sido bastante exitoso y aquí en Guatemala y que le ha dado, pues es otra forma de maquila, pues, porque en realidad los salarios son malos y las horas son extenuantes. Lo único es que en vez de estar armando zapatos o cosiendo camisas, lo que estás haciendo es atendiendo llamadas en inglés. Eso ha funcionado mucho aquí en Guatemala y ese es un modelo que también está proponiendo Estados Unidos, promoviéndola y financiando, dando clases de inglés a mucha gente, ¿verdad? Para atender ese tipo de llamadas. Pero mira, digamos, el gran problema que tiene Guatemala es que ahorita es el único país en la región, junto con Belice, en donde Estados Unidos puede ejercer una presión, porque Honduras ya se le reveló la semana pasada. Honduras lo que hizo fue denunciar el tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras. Eso quiere decir que el narcotráfico en Honduras ya va a tener otro lugar más seguro para poder operar. Y Belice, bueno, de ahí a Nicaragua no la controlas. Tal vez en el caso de El Salvador, ya ves que el propio Nichols, el encargado el subsecretario de Asuntos Interamericanos, prácticamente avaló la reelección ilegal de Bukele. O sea, digamos, ahí ese es aceptar la realidad de El Salvador. Tal vez un poco con Costa Rica, pero ya ves que Costa Rica de todas formas ya tiene una gran relación con China, muy intensa. Es decir, los únicos que vamos quedando aquí ya con relación con Taiwán es Guatemala nada más. Y Panamá también, claro, es importante, ¿no? De esta disputa geopolítica por el tema del canal, ¿no? Del control sobre el canal.
Sí, y sobre todo por el tema del tapón del Darién, ¿verdad? Para que los emigrantes que vienen de Ecuador o que vienen de Bolivia o de Venezuela, pues queden detenidos ahí en Panamá. Entonces yo te diría que bueno, esa es la situación actual de Guatemala. Sí somos víctima del apoyo que nos dio Estados Unidos para que llegara Arévalo a la presidencia. Y es obvio que ese apoyo no es gratis, pues. Bueno, y la cuarta pregunta que le habría hecho era respecto al tema de la corrupción, ¿no? Si hay algún indicativo de restauración de alguna comisión internacional de combate a la corrupción en el país, ¿no? Sabemos ahí que estábamos hablando antes del tema de la fiscalía, que, bueno, la fiscal general sigue, ¿no? Sigue con el apoyo necesario para que se mantenga ahí en la estructura de la fiscalía. Y si hay algún otro mecanismo, alguna otra forma, ¿no? de implementación de alguna forma de control. Mira, lo que hizo Arévalo para tratar de dejar de lado el tema de la instauración de una comisión internacional que después de la salida de la Sisi, yo te diría que no tiene apoyo alguno político. Es decir, ese es un tema que no se va a volver a discutir, fue instaurar una comisión contra la corrupción. Ahora, el problema es que la comisión contra la corrupción lo único que hace es reunir casos, reunir evidencias, apoyar denuncias de corrupción de parte de organismos, de ministerios, de secretarías que están adscritas al organismo ejecutivo. O sea, su alcance es muy limitado. Esa es una primera premisa. La segunda es que no puedes tú realmente investigar denuncias de corrupción si no cuentas con el apoyo del Ministerio Público. Y luego, no puedes investigarla y castigarla si no tienes un organismo judicial que sea más o menos limpio. Entonces, esas son las grandes limitaciones que tiene Arévalo para cumplir su promesa de luchar contra la corrupción. Es decir, en tanto y cuanto él no logre destituir a la fiscal o forzarla a que renuncie, es decir, todo esto de la Comisión contra la Corrupción, se van a ir acumulando las denuncias y no se va a perseguir nada. No hay un solo caso que haya sido perseguido contra gente del gobierno anterior, porque la fiscal los protege y el resto del organismo judicial también. Es decir, tú revisas las sentencias de las últimas semanas y vas a ver que incluso casos que venían de la época de la CICIG de 2019 o de 2018, 2017, ya son casos que los tribunales están desestimando, están sacando libres a los causantes de gran corrupción en este país. Entonces, así es como está la situación. Es decir, es un gobierno que hace lo que puede. Y lo que puede no es mucho. Sí, pero las expectativas sí han sido muy fuertes, ¿no? Por la calle y sobre todo con el tema nuevamente, ¿no? De la importancia del Ministerio Público, ¿no? De que se tenga más transparencia, de que se tenga algún control respecto a la actuación del Ministerio Público. Entonces esa expectativa estuvo también en la calle, ¿no? Sí, así es. Pues le agradezco muchísimo una vez más por su disponibilidad, por su tiempo. Lo que te pueda ayudar, cuenta conmigo. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias. Pulso latino. Caminhos Latinos.
A série Caminhos Latinos América Central é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e o Berta Coletivo Latino-Americanista.